Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esta es la materia de intervención en crisis. Quien le habla, el profesor Atanasio Cáceres, para compartir con ustedes esta clase del día de la fecha. Después de una semana de receso, seguimos nosotros con las clases, terminando lo que la tercera unidad o la tercera parte de esta unidad 3 que se refiere a las prácticas en una situación de crisis y específicamente hablando sobre el proceso terapéutico. En la clase anterior habíamos hablado que las fases en una práctica de intervención se divide en 4 fases. Hablamos de la primera fase, que era la fase de indicación, donde aparece 4 preguntas que el profesional tiene que realizar al paciente si realmente esa terapia que se va a llevar a cabo es oportuna o no. También habíamos hablado que es muy importante referirnos un poco si es viable esa intervención en ese momento, o es apropiado en ese momento llevar a cabo esa terapia o no. También hablamos en esa primera fase de la pregunta que tenemos que hacer si se puede actuar sobre el problema. Y por último dijimos que también tenemos que referirnos si es preferible llevar a cabo o dejar para otro momento esa situación. ¿Por qué? Porque dijimos que si el paciente está en una situación inconsciente, puede ser por problema de fármaco, porque consumió algo y la persona no puede entender la situación que estamos atravesando, entonces es preferible a veces dejar de lado. Y en la segunda fase habíamos hablado, la segunda fase que son las fases iniciales, y dijimos que tiene 3 tipos de objetivos. Primero es la evaluación y la formulación del caso. Segundo, hablamos de la construcción de la alianza del trabajo entre el paciente y el terapeuta. Y el tercero, el acuerdo de un contrato. Dentro de ese acuerdo de contrato dijimos que eso no habla de una remuneración, sino que el trato que se va a llevar a cabo, la forma, el tiempo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener en cuenta también esta situación. Y la tercera fase que vamos a mirar hoy son las fases intermedias. Estas fases intermedias son generalmente las que más tiempo ocupan y en las que se considera que tiene lugar lo nuclear de la actividad psicoterapéutica. O sea que es la parte esencial de una terapia. Por eso hay que tener en cuenta en primer lugar la construcción de pautas, problema y el cambio. Cuando hablamos de esa construcción de pauta de problema, tenemos que entender varias cosas. Primero, en primer lugar, define la pauta problema como una narrativa. ¿Qué estamos diciendo? Lo que supone la descripción a través del lenguaje de una experiencia del paciente. El segundo punto, hablar de la pauta incluye las ideas de forma y de repetición, que es muy importante dentro de esta construcción de pautas de problema. Esa experiencia particular de la realidad frente a otras, implícitamente puede ser por una situación emocional, por el ensayo de conducta, también pensamientos y relaciones alternativos al que la paciente o el paciente trae al tratamiento. Pero también en esta misma fase tenemos que tener en cuenta lo que queremos decir es que la pauta problema no es una verdad universal e inmutable que el paciente lleva dentro de su situación neuronal y que una terapeuta debe de entender y saber. También dentro de este punto tenemos que referirnos a lo que es el cambio. El cambio en la intervención en crisis resulta
del pasado de una narrativa de parálisis e impotencia a una que permite el aprovechamiento de los soportes disponibles. Y no solo eso, sino que el establecimiento de un nuevo equilibrio. Por eso es muy importante este punto del cambio. ¿Para qué? Para que el sujeto o los sujetos compatibles con su nueva situación. Para lograr esto, tenemos que tener en cuenta varias cosas, varios puntos, ¿verdad? Varios objetivos, que eso va a ayudarnos a nosotros también a entender a la hora de la verdad. Por ejemplo, tenemos que saber que en psicoterapia el cambio se define como una sustitución de una pauta de problema implicada en la demanda de ayuda por otras más satisfactorias para el paciente. Aquí tenemos que entender el abandono de la pauta y empieza el inicio de las pautas funcionales y aumento de su duración e intensidad. Bateman-Jung propone 3 niveles de cambio en psicoterapia. En primer lugar, él habla de primer orden. Se pone en marcha un comportamiento nuevo, el sistema no cambia. Segundo orden, aparecen nuevas reglas de comportamiento, es necesario dirigir al paciente. Y un tercer orden es aprendido a aprender. Lo que más cuesta a veces es desaprender y volver a aprender algo nuevo. Y la última fase de la práctica de intervención tiene que ver con la fase de terminación. La terminación ha sido objeto de preocupación de todas las formas. ¿Por qué? Porque se introduce en un planteamiento y estrategia que a veces afecta no solo a lo que ocurre en los momentos últimos del proceso terapéutico. Dentro de este punto, lo primero que tenemos que analizar es qué entendemos por esa fase de terminación. Y segundo, ¿qué debemos hacer para lograr esos objetivos? Y para lograr esos objetivos, en primer lugar, el terapeuta debe hacer lo siguiente: revisar el concurso de terapia, revisar el curso de la terapia y los logros conseguidos. Eso es muy importante. Esta tarea resulta mucho más fácil cuando los objetivos de la terapia han sido acordados y explicados de una forma clara al paciente. Se trata de proporcionar un espacio para expresión y el trabajo con las emociones vinculadas a la aceptación. El segundo proceso para lograr eso es revisar la evidencia de la capacidad de funcionamiento del paciente, del terapeuta. La tercera cosa que necesitamos hacer es modular el proceso de retirada de apoyo según los requerimientos de cada paciente. Cuando va pasando el tiempo, el profesional se tiene que dar cuenta que el paciente va creciendo, entonces de a poco va quitando ese apoyo para que haya un cambio en el paciente. Y por último, definir condiciones de una nueva consulta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También existen dificultades en cada proceso psicoterapéutico, y eso llamémosle de una forma normal, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son algunas de esas dificultades que se dan? En la primera fase, la que es la de indicación, aparecen algunas situaciones que a veces acarrea ese crecimiento y no se puede lograr de una forma correcta el crecimiento. Y esa fase de indicación, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí, determinación de otras prioridades. En la intervención en crisis, sobre todo en las crisis accidentales, las preguntas sobre las posibilidades de que la situación comprometa la supervivencia. El segundo, cálculo de los recursos disponibles. La situación de crisis se produce frecuentemente en contextos en los que no se dan estas condiciones. Por ejemplo, hace falta sala de urgencia para que se pueda tratar,
garantizar la provisión de aportes y ocuparse de remitir el caso a un lugar en el que la intervención pueda ser efectivamente llevada a cabo. Y la tercera situación son los problemas de accesibilidad. Generalmente la línea o la lista de espera o mecanismo de derivación a recursos de ayuda especializada frecuentemente, ¿qué es lo que pasa? No es suficiente en esta primera fase. En la segunda fase aparecen algunas dificultades. Primero, la necesidad de acompañamiento rápido. Aquí tenemos que tener en cuenta que cómo uno tiene que aprender a evaluar eso. Las situaciones de crisis se caracterizan, como ya hemos señalado en primera parte, al sujeto que vive una situación de crisis. Lo que esta situación requiere, ¿qué cosa? Que haya una capacidad de apoyo de una forma constante y rápida. Tercero, la dificultad en el establecimiento de la alianza terapéutica. Y por último, la crisis da paso a una situación de manifestante. Se manifiesta de una forma difícil la situación. En la tercera fase aparecen las fases intermedias. Aparecen en primer lugar las pautas con la identidad en el proceso de la elaboración de la crisis. Generalmente, cuando aparece esta situación de crisis, cuesta elaborar cuáles son esos procesos para llevar al objetivo. También los conflictos de valoración entre terapeuta y paciente. Y por último, la interferencia de los beneficios secundarios de la situación de crisis. De repente, una situación de enfermedad de crisis también genera un beneficio al paciente. Entonces, por eso también a veces cuesta tratar. Y por último, son las fases de terminación. Aquí aparecen dos dificultades. La dificultad para terminar y por último la dificultad para afrontar esas pérdidas. Entonces, tenemos que tener en cuenta en estas fases, hemos hablado de que el proceso de una terapia tiene 4 fases. La primera fase, lo que tiene que ver con la interacción. El segundo, la iniciación. La tercera fase tiene que ver con de mirar el aspectos de intermedias y por último la terminación. Y cada una de estas fases también tiene sus dificultades que a la hora de la verdad como terapeuta tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos nosotros llegando a la conclusión de esta unidad 3 hoy, mirando las fases y las dificultades que acarrea para poder lograr el objetivo. Pero es muy importante que el terapeuta vaya creciendo en su desarrollo personal para que pueda lograr ayudar a las personas con una situación o que está atravesando una situación de crisis. Muy buena noche. Usted tiene su material de apoyo para realizar su trabajo. Espero que sigan con fuerza, con ánimo. Entramos en el segundo semestre de este año. Si es que mucha fuerza para todos y sigamos adelante. Muy buena noche.